Ahora dicen que... 21:38 y con estos ritmos norteños nos comunicamos ya con Luis Urtubey, referente de la APDH Jujuy. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Acá Mauricio, Gabriel y Leo te saludamos. Hola, buenas noches, Mauricio, Gabriel y Leo. Y si me olvido de alguno, a la mesa en general. ¿Cómo están? Muy bien, gracias nuevamente por atendernos. Habíamos hablado unas semanas atrás, cuando se iniciaban los conflictos y la represión muy dura, y queríamos volver a hablar con vos porque si bien hubo muchas novedades judiciales, hoy se manifestó, si no entiendo mal, que es como la Fiscalía General de la provincia, y queríamos que nos pongas un poco al día de cómo está la situación de derechos humanos, cómo están las causas, si quedan todavía detenidos. ¿Cuál es el panorama? Bueno, hablamos hace 15 días, si la memoria no me es infiel, anticipábamos que el panorama era bastante oscuro y lamentablemente, y ojalá no hubiese sido así, pero efectivamente el panorama sigue siendo oscuro. No cesan las persecuciones, no cesa la represión, no cesan las detenciones y no cesa el culpar a todo aquel que, o a toda aquella que parezca o sea opositor al gobierno de la provincia. Anoche, efectivamente, en una, entre comillas, conferencia de prensa, no se puede llamar así porque si no se pueden hacer preguntas y además saliendo por YouTube se anulan los comentarios, evidentemente estamos ante un gobierno que emite declaraciones, no da una conferencia de prensa. El fiscal general de la provincia, acompañado del secretario de Seguridad y acompañado del procurador general, puso al tanto a toda la ciudadanía sobre cuáles son las acciones que se están tomando en la provincia, que no es ninguna otra cosa que acumular delitos a todos los detenidos, a los que ya han sido detenidos y liberados, a los que eventualmente siguen detenidos y a los potenciales detenidos, poniendo en funcionamiento el Código Contravencional, que ahora ya después de la reforma adquirió el carácter, el rango, mejor dicho, constitucional. Así está la situación planteada. O sea, ya están usando... un súper apretado resumen. Ya están usando la nueva Constitución que está en discusión. ¿Ahí me escuchas bien? Decía que ya están usando la nueva Constitución para tener nuevas reglas para reprimir. Efectivamente. Es lo que están haciendo y bueno, están queriendo meter más miedo a la ciudadanía, porque de lo que se trata es fundamentalmente de poner el aparato policial, todo el aparato, no solamente el represivo, al servicio de la causa, que no es ninguna otra que imponer la voluntad de un gobierno que, si bien ganó las elecciones hace muy poco, no es ni por cerca el dueño de la verdad. Y se niega a mantener diálogos con los distintos actores, o por lo menos con parte de ellos, y dice lo contrario en las publicidades, porque este gobierno hace eso, ¿no? Este gobierno publicita una cosa que no es acorde con la realidad. Por ejemplo, ayer el fiscal, en esa, entre comillas, conferencia de prensa, dijo que los daños que se habían causado en la legislatura con motivo de los acontecimientos del día 20 de junio próximo, pasado, habían ascendido a sumas millonarias por los destrozos. Y eso fue anoche. Y esta mañana el presidente de la legislatura, que se entiende es como el dueño de casa, digamos así, de la legislatura, dijo claramente a la prensa, a quienes lo quisieron escuchar,
que los daños a la legislatura habían sido mínimos, que no se habían producido más que pequeños incidentes, que se apagó algún fuego rápidamente y que no se quemó ni se hizo desaparecer ningún expediente importante. Pero bueno, como todo se trata de criminalizar la protesta, el Poder Ejecutivo a través del fiscal general actúa como actúa. Te hago una consulta, Luis, saliendo un poco de esta parte más judicial y de cómo está encarando el gobierno. ¿Qué pasa del otro lado del pueblo? Siguen las siguen las manifestaciones, ¿no? Siguen los cortes. ¿Cómo está eso? Siguen los cortes. Te hago un pantallazo general y después vamos punto por punto, si te parece. Dale nomás. Continúan los paros y las marchas, siguen los cortes y la ciudadanía está encontrando algunos caminos para llenar de contenido democrático a esta democracia que el gobierno intenta vaciar de contenido. Siguen las marchas y las huelgas porque hay sectores docentes que están con huelgas todavía, el gremio ADEP, que es el de la enseñanza primaria. El CEDEMS volvió la semana pasada a tener un día de huelga y la volvió a levantar, solucionar en parte nomás la cuestión salarial, en parte, no totalmente, y las manifestaciones por el comportamiento del gobierno y por el rechazo a la implementación de la Constitución, a la aprobación de la Constitución, sigue existiendo. Hace una hora, calculo, debe haber terminado la marcha de las antorchas, otra más de las tantas que ya vamos viviendo en la provincia, convocada por la multipartidaria, que es un encuentro, digamos así, que va tomando forma de distintos sectores, entre ellos los gremios provinciales, los gremios de docentes universitarios y algunos otros gremios que se están sumando a la propuesta. Además de eso, particularmente en San Salvador de Jujuy, mañana eventualmente podemos no tener colectivos, ya que no se les abonó el salario de junio y no se abonó tampoco el aguinaldo. Estaban esperando hasta última hora de esta noche para decidir si implementaban o no el paro, ya que habían quedado eso en que se pagaba esta semana en los arreglos que hicieron con la patronal y el Estado la semana pasada el gremio de UTA. Así que por otra parte, en relación a los cortes, como te decía, hay cortes que subsisten, son más o menos los mismos y adoptan distintas modalidades. En algunos casos son cortes totales que se abren cada 2 o 3 horas por espacio de 15 o 20 minutos. En otros casos se abren solamente 2 veces al día y en otros casos cortan por 10 o 15 minutos y nada más. De todas maneras, bueno, la actividad turística se ve impactada, sin duda, pero bueno, el gobierno a través del ministro respectivo acusa a quienes hacen el corte de impedir el crecimiento del turismo y de favorecer la caída de las reservas, que según él son del 50%. Julio es el fuerte en el turismo jujeño. Pero bueno, no se hacen cargo de no mantener el diálogo. Y por otra parte, y para mí lo más importante para resaltar, es que en los distintos consejos deliberantes o en los distintos, porque hay algunos que son municipios y otros que son comunas, entonces en los que no son municipios, ante los delegados comunales, se ha reunido a la población pidiendo participación y solicitando a los ejecutivos de cada lugar que se expresen rechazando la Constitución. No son pocas las localidades donde esto ha sucedido, por el contrario, son muchas de
tenemos, ya te digo, porque lo tengo anotado. Se declararon en contra rechazando la reforma, los municipios de Palpalá, Humahuaca, Abrapampa, La Quiaca, El Aguilar, Tres Cruces, Puesto del Marqués, Tilcara y Maimará. Y se sumaron más tarde, en el día de hoy, Colorada, Pan de Azúcar, Pucará, Ciénago Grande, Lagunillas de Pozuelos y una otra más, que son todas correspondientes al departamento de Rinconada. Esto es el este de la provincia, esto es la zona minera, esto es la zona de Piño, esto es la puna jujeña. Interesante este dato que traes, ¿no? De cómo las representaciones democráticas institucionales le están diciendo que no a esta constitución de Morales, y me imagino que todos estos municipios y comunas que mencionás no son gobernadas por la oposición, muchas serán del oficialismo provincial también, ¿no? Algunas son gobernadas por la oposición y otras son gobernadas por el oficialismo. Y en las que son gobernadas por la oposición, bueno, también hay que decirlo que no todas son verdadera oposición, sino que muchas de ellas son gobernadas por sectores del PJ que está en connivencia, el sector oficialista del PJ que está en connivencia con el gobierno provincial. Así que sí, es realmente importante, a mí también me parece lo más destacable, porque es el pueblo llenando de contenido a la democracia. Nosotros lo decíamos ayer en nuestro Facebook, y con motivo de estas declaraciones de Rivas, que es el fiscal de Estado, que la democracia no es ir a votar cada 2 años. Eso es la consecuencia y nada más. En realidad la democracia se trata fundamentalmente de discutir y de buscar consensos. Y este gobierno sigue obturando la posibilidad de buscar consensos y solo quiere imponer lo que es su mirada. Gracias, Luis, por este panorama que nos trajiste hoy. El tema me parece que vamos a tener que seguirlo durante mucho tiempo más, y así que a lo largo del año vamos a estar cerquita, si te parece, Luis. Sí, con todo gusto, compañeros. Aquí estamos y en la medida de lo posible si podemos salir al aire, lo hacemos con todo gusto, y les agradezco en nombre de la Regional Jujuy, de la PDH y en el mío propio este espacio para informar a vuestra audiencia. Un abrazo grande y será hasta la próxima. Abrazo para vos, Luis. Luis es Luis Urtubey, referente de la APDH Jujuy.